Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica, porque también es muy importante, o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Yo os lo digo muy seriamente, Tauro. Hago magia todos los días. Trabajo con muchas personas, conozco a muchas que han cambiado su vida realmente, porque también han tomado acción, y la magia abre puertas que de otra manera no sucederían. Algún día os iré compartiendo historias de personas que han trabajado conmigo. Y vamos a comenzar con vuestra lectura para saber quién es esta persona que amas tanto. Puede estar ya en tu vida, Tauro, como una pareja, un alma, una llama, un amor que está creciendo cada vez más, con un amigo o con una amiga especial, o con un enamorado, como Géminis en los amantes. Tauro, vamos a descubrir quién es para ti, cómo es, cómo se viste tu persona, qué carácter tiene. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que vuestros guías quieren deciros, si hay bloqueos, límites, separaciones, si también debéis estirar vuestra mano, porque alguna persona, o hasta nuestras propias parejas, almas y llamas, también pueden estar en tiempos que creemos oscuros, pero el amor, amigos, el amor es luz para todos nosotros y podemos ayudar mucho. Descubriremos si estáis viendo números, Tauro, o el universo, Dios, nuestros guías, que os quieren decir a través de ellos. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Tauro, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro en el amor. ¿Y quién es esta persona para ti, Tauro? Que te ama tanto, que puedes conocer. El amor no tiene una edad. Cuando ya somos adultos podemos encontrarlo con 25 o con 40 o con 60, amigos, no importa. O más. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses. Hay una carta, amigos, que he de sacar, que es el 4 de Pentáculos. Capricornio. Una persona que te ve, que no te puede soltar. Y cuando tenemos esta carta presente, amigos, a veces las personas o las cosas llegan a poseernos porque queremos que siempre estén con nosotros y debemos perder los miedos, no ejercer control ni posesión, ni tampoco sentir celos. Hay alguien que está detrás de ti y que tiene su mirada apuntándote en redes sociales o muy cerca, Tauro. Control. ¿Qué te enseña a ti, Tauro? Que liberes tus miedos, que para recibir y dar amor, nuestros brazos tienen que tener toda la carga para poder entregarle a otra persona y no sostener nuestro dinero o nuestra alma ahí, tan aferrados a nosotros mismos. 4 de Pentáculos. Capricornio. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre, niño interior. 2 cartas hermosas para vosotros, porque son lecciones de vida. Tauro, quiero que recuerdes quién eras cuando eras pequeño,
Pon esos momentos con tu familia, en tus vacaciones, o cómo te comportabas con tus hermanos, a quién cuidabas, si tenías mascotas, y entonces qué sueños tenías para crear después tu propia familia. En estas 2 cartas te están diciendo que liberes tus miedos y que agarres también la mano de tus hijos o de tus papás, de tus familiares, así como de tu alma, de tu llama gemela. Hay una persona que te ama desde hace tiempo, como si siempre os hubieseis conocido, amigos, como si tuviéramos un 6 de copas. ¿Os enamorasteis hace tiempo, Tauro, algunos? ¿Tenéis un primer amor? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre, 5ª dimensión, amigos. 3 cartas con muchos consejos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses. ¿Qué más nos dice esta persona para ti? Vais a tener comunicación y noticias de alguien que da un salto infinito. Porque es el 8 de bastos, Sagitario, mirando hacia el futuro. Y una carta más para ti, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, amigos, el 5 de pentáculos, que sois vosotros, y el fuego, arrasa. Intimidad. Y la 5ª dimensión, te busco por todas partes, me comunico con tu mente de una manera muy intuitiva, también estás en mis sueños y te toco, no quiero perderte. El 5 de pentáculos es Tauro. Hay alguien que ha podido sentirse culpable por sus acciones o por desaparecer, Tauro. Quiero que sientas que no solamente eres un cuerpo, sino que en esta carta también hay una iglesia donde está Jesús, Dios, y todos nos ayudan, hasta en esta 5ª dimensión. Y quiero que abras y sigas haciéndolo tu corazón hacia esta persona, no solamente para tener momentos íntimos, sino de mirar hacia el futuro. Y si algo hizo Tauro, que tal vez hay una especie de lamento en esta carta también, o de sentirse triste, tú estarás ahí para apoyar a esta persona. 5 de pentáculos, Tauro, 5ª dimensión, los 2 juntos abrazándonos, somos mucho mejores y nos podemos poner en pie hasta con el 5 de pentáculos. Intimidad. Y voy a colocar Tauro en este 5 de pentáculos. Cread, amigos. Es vuestro momento. El 8 de bastos, Sagitario. Intuitivamente, Tauro, has sentido cómo estaba tu persona cuando se siente bien, triste, feliz. A través del 5 de pentáculos hay alguien que necesita mucha ayuda de ti. Y yo sé que entre las parejas os he dicho siempre que hay que dar el 50-50, pero a veces alguien necesita un poco más. Entonces también estamos ahí. Vais a pensar en vuestro futuro. Y con la magia también, porque tenemos muchos bastos. Aries, Leo y Sagitario. Emprende de nuevo, Tauro. Haz crecer este amor entre las llamas, como si fuerais almas o llamas gemelas. ¿Cuándo creíamos nosotros que el fuego se había apagado? Para algunos veo niños. Puede ser no solamente en este año, el próximo año, con el as de bastos y esa carta de niño interior e intimidad. 8 de bastos, noticias. Voy a colocar todos los signos de fuego en el as de bastos. Sagitario. Y vamos a saber qué más. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? ¿Qué más quiere decirnos esta persona? La misma carta, amigos. 8 de bastos, comunicación, salir de la oscuridad, en la que muchas veces también nos encontramos o tenemos vértigo, miedos. Hay que volar en este momento y volar muy bien con los bastos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, no la he visto, amigos. ¿Qué más nos dice tu persona? Hay una carta para ti, Tauro. Las cartas de amor son vuestras. En muchísimas lecturas empiezan a aparecer, hay alguien que escribe una historia que continúa, amigos.
con una persona que sí os puedo decir que es suficientemente madura, con un rey de espadas y lleva gafas. Puede que tu persona o tú las llevéis y hay una carta que hay que empezar a escribir, Tauro. Va a ser literal lo que hagas. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, mis manos se chocan con las tuyas. Diversión, placeres, el 3 de copas, haciendo amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre. ¿Y qué más? Tengo un manifestador amigo y el 3 de bastos. Amigos, estamos hablando de una historia porque hay muchas cartas y yo saco las que intuitivamente siento que deben de estar aquí. Almas y llamas, fuego puro, un número 11. La justicia, Libra, el manifestador. En esta baraja os he dicho que es una carta extra, como si fuera el mundo. Vosotros tenéis las ideas para poder encabezar el protagonista o el protagonismo de esta relación. ¿Y tú, Tauro, qué escuchas? ¿Canciones de amor? ¿Letras? ¿Quién te ha enviado tantos mensajes románticos? ¿Quién se ha quedado en tu corazón? Hay una historia que debe de continuar. Tal vez paró u os separasteis. El número 12, el colgado, Neptuno, Piscis, continuará. ¿Y quién continuará escribiendo esta historia? Porque no voy a ser yo. Yo estoy aquí para alimentaros y para deciros que es posible y cómo podéis conseguirlo y qué significa el tarot también. Porque ahí estamos todos, nuestro inconsciente colectivo y muy consciente. El 2 de bastos, una historia que tú escribes gracias a tus habilidades porque hay parte de vuestra esencia en este rey de espadas. Alguien tan inteligente, tan sabio o que puede compartir ideas con otros, el intelectual. Y es cierto, amigos, el rey de espadas no es una persona o un rey como los otros. Ha sufrido sus propias batallas, ha podido separarse, quedarse viudo, viuda, divorciarse, pero aún estoy aquí y he aprendido a ser más humilde y compasivo y bajar desde mi trono, aunque esté en las nubes, para poder aprender de otros. Tauro, ¿qué vas a hacer? Escribir una carta. En vuestra lectura, amigos, y en prácticamente todas está aquí. Y también tenéis el 3 de bastos, las bendiciones. Los que tengáis una pareja, los que hayáis sufrido una pequeña crisis o un alejamiento, escribid esa carta. Una carta con vuestra letra, con un bolígrafo en un folio, y se la vais a dar a esta persona. Y los que todavía no estéis en unión, también escribiréis esta carta y la vais a guardar para dársela en ese momento. Y también esta persona tiene la iniciativa de escribirte a ti y de mandártela. Puede ser un email, pero yo necesito que lo hagáis de una manera muy consciente. Cuando escribimos retenemos y también visualizamos mucho mejor. Y si tú, Tauro, crees que la carta que has escrito le va a llegar a esa persona, el mundo, el destino y vuestros guías os darán ese alcance para que tú estés aquí en la mano entregando esta carta. El 2 de bastos, Aries, Piscis, en el colgado. El rey de espadas, Acuario. Y tenemos el 3 de copas, el 8 de bastos, repitiéndose. Salgamos de nuestras cuevas, de lugares en los cuales nos hemos quedado colgados, como la carta del colgado, porque hay una iluminación espiritual, pero también debemos de continuar este viaje. Y cuando tú estás preparado, Tauro, y tu persona, las noticias y las cartas, sí, llegan. 8 de bastos. 3 de copas. Choca las manos conmigo. Cáncer. Es necesario seguir construyendo amistad con nuestra pareja, la vuestra, Tauro. Puede ser un gran amigo, una amiga, alguien que confíe muchísimo en ti. Y tus guías te dicen también, con el as de bastos, sigue creando. En esa carta de amor tú tienes imaginación y esa persona te va a corresponder también con las manos. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿No será escribir también, Tauro? Yo aquí veo mucha felicitación para ti. No solo momentos de diversión o de salir mucho con tus amigos o tu pareja. El caballero de pentáculos,
aproximándose a un 11-11. Alguien que te quema, Tauro, te quema como el as de bastos. El 3 de bastos, bendiciones, Aries. Un avión que parte. ¿Para qué lugar? ¿Dónde vives tú, Tauro? Ya os he dicho que cuando sale esta carta tenemos sellos de entrada y de salida de diferentes aeropuertos del mundo. Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, España. ¿En qué continente está esta persona, Tauro? ¿O qué quieres hacer? Entre vosotros dos, cartas de amor. Y también viajes. Y también te dicen tus guías con el 3 de copas que salgas a disfrutar y que si tienes un plan con alguien, lo hagas, aunque sea con tus amigos, porque en ese disfrute tú también te encuentras a ti. El número 11, Libra. Amigos, tú te quemas con esta persona. Tengo almas y llamas gemelas en 2 cartas, en la justicia y en el caballero de pentáculos, Virgo y Leo, acercándose a un encuentro, a una cita. Y amor, ¿quieres estar conmigo? Como este cisne, como una llama, porque tú eres todo el foco de mi atención y quiero volver habiéndome renovado con la carta del colgado y también del rey de espadas. Puedo volver a surgir y estar aquí, sentado contigo, comprendiéndote más. Amigos, esta persona está llegando entre las aguas. Yo también me encuentro cuando me subo a este avión y recorro diferentes países. Mirad cuántas señales, amigos, y lo que vais a hacer para vosotros. Voy a colocar Virgo y Leo en el caballero de pentáculos, 8 de bastos, ya lo hemos puesto, 3 de bastos, próximo destino, Libra, en la carta de la justicia. Y vais a escribir, Tauro, 3 bendiciones que queréis que lleguen a vuestra vida, porque tengo un hermoso cisne con sus polluelos, puede ser parte de vuestra familia, hijos, nietos, otros que queráis ampliarla, hasta con el as de bastos. Y cuando tengo esta carta, lo que significa es que debemos estar tranquilos y que todo va a llegar, Tauro, y por mar además. Puede ser una invitación de una persona o de tu pareja o de un alma o de una llama que se aproxime y donde hagáis este viaje en el que tú también has estado soñando. Empieza a hacer planes y deja, Tauro, que el agua vaya corriendo, porque te va a llevar al próximo destino. Gracias, activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Besos, abrazos y bendiciones para todos, Tauro.